Hace siglos, en una época en la que el mundo aún era un misterio por descubrir, un valiente explorador vikingo llamado Leif Erikson se lanzó a una travesía épica que cambiaría el curso de la historia. Movido por un espíritu intrépido y una sed insaciable de aventura, Leif se embarcó en un arriesgado viaje en busca de tierras desconocidas y nuevas rutas comerciales para su pueblo vikingo. El viaje de Leif Erikson hacia Vinland, como se cree que llamaron los vikingos a lo que ahora conocemos como América del Norte, no fue un camino fácil. Los desafíos y peligros que enfrentaron durante su travesía en el Atlántico Norte eran innumerables. Las tormentas violentas azotaban sus velas, amenazando con destrozar su frágil embarcación. Las corrientes traicioneras los arrastraban en direcciones inesperadas, poniendo a prueba su habilidad como navegantes expertos. Pero Leif y su valiente tripulación no se dejaron intimidar. Con destreza y determinación, se aferraron a su objetivo y continuaron avanzando a través de los mares tumultuosos. La supervivencia en alta mar no solo dependía de su habilidad para navegar, sino también de su capacidad para asegurarse de tener suficiente comida y agua para el largo viaje. La tripulación se enfrentó al desafío constante de encontrar fuentes de agua potable, cazar y pescar para obtener alimentos frescos y conservar los suministros en un entorno hostil. La vida a bordo del barco era dura y exigente, pero el espíritu de camaradería y la determinación de Leif y su tripulación los mantuvo unidos. Finalmente, después de días o incluso semanas de navegación llena de incertidumbre, avistaron tierra a lo lejos. Habían llegado a Vinland, una nueva tierra llena de promesas y misterios. Pero su viaje no había terminado. Leif y su tripulación se encontraron con poblaciones indígenas, los nativos americanos, quienes ya habitaban esas tierras mucho antes de su llegada. La comunicación se convirtió en un desafío, ya que no había un idioma común entre los vikingos y los nativos americanos. Sin embargo, a través de señas, gestos y posiblemente algunos términos básicos del lenguaje, buscaron un terreno común de entendimiento y cooperación. La estadía de Leif Erikson y su tripulación en Vinland fue breve pero trascendental. La duración exacta de su estadía es incierta, envuelta en la neblina del tiempo. Algunas estimaciones sugieren que podrían haber pasado solo unos pocos meses allí, mientras que otras teorías apuntan a una estadía más prolongada de varios años. Pero independientemente del tiempo que pasaron en Vinland, su presencia allí dejó una huella indeleble en la historia. A través de su valentía y determinación, Leif y su tripulación allanaron el camino para futuros exploradores y comerciantes, abriendo una nueva era de contactos entre los vikingos y los nativos americanos. Su viaje pionero sentó las bases para futuras exploraciones y ayudó a establecer lazos comerciales y culturales entre Europa y América del Norte. Su legado perdurará como un recordatorio de la audacia humana y la búsqueda incansable de nuevos horizontes. Aunque los detalles exactos de su estadía en Vinland pueden seguir siendo un enigma, su contribución a la exploración y el descubrimiento de América del Norte no puede ser subestimada. Su coraje y determinación continúan inspirando a generaciones posteriores de exploradores y aventureros. A través de las brumas del tiempo, su historia perdura, recordándonos que siempre habrá un mundo por descubrir y nuevos horizontes por conquistar. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.